espacio, ese universo desconocido. Estos son los viajes de la nave del misterio, en una misión dedicada a la exploración del cosmos, a la búsqueda de otras civilizaciones, a la investigación del más allá, al descubrimiento de nuevos enigmas y misterios, y alcanzar esos horizontes donde nadie ha podido llegar. Otros mundos. Un viaje más allá de las fronteras del misterio. El más allá. Daniel Barrios, buenas noches. Muy buenas noches. ¿Qué tal, Javier Belmar? Te escuchamos muy lejos, ¿eh? ¿De lejos? Sí, A ver, como si estuvieras en una cueva. es que me he puesto los cascos cerrados y no va a valer. Un segundo, perdona. Dime si me oyes ahora. Ahora te oímos mucho mejor, mucho mejor. Vale. ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos. A María de Barreiro, ¿qué tal? Muy buenas Compañera, noches, Daniel. Ya nos hemos conocido en persona, en la Alerta ONI de la Jarosa. ¿Qué tal Sí, todo? sí, muy bien. ¿Cuánto tiempo? Sí, es verdad. Ha llovido un poquito. Sí, un poquito. Y ¿qué tal, Javier? Muchísimas gracias por esta invitación a un simple desconocido. No, hombre, por favor, aquí tiene cabida todo el mundo, lo he dicho muchas veces, no solamente los grandes de nuestro país y también de otros países, sino también, pues, aquellos que a lo mejor más humildemente pues hacéis vuestro trabajo, pero tan digno como cualquier otro. Por tanto, las puertas de esta nave siempre estarán abiertas para todos aquellos que, como tú, tenéis a bien el ofrecer, sobre todo, un trabajo como el tuyo, respuestas del más allá. Hay que decir que Daniel Barrios es un experimentador de campo, tanto en parapsicología como ufología, ha investigado en numerosos puntos de España, como antes también decía, realizando investigaciones parapsicológicas en diversos enclaves con gran historia y otros tantos desconocidos, pero con alto grado de fenomenología. Hay que decir que también es miembro de la SEIP y fundador del grupo de investigación Misterios Daguian. Bueno, cuéntanos cómo ha sido posible el escribir este libro y también tu concepción de este mundo de más allá, ¿no? Bueno, pues por mi parte ha sido una cosa que no he buscado. Hace cuestión de 4 años, en una de mis experimentaciones con mis compañeros y amigos, vine en cuestión de las 4 o 5 de la madrugada a mi casa y no tenía sueño, me preparé un café y me senté, cogí un folio, papel, tinta y me puse a escribir la experimentación que realicé en esa misma noche, en esa misma madrugada. La escribí, me quedé a gusto, pasaron cuestión de 2 o 3 días y otra noche de inspiración, vamos a llamarlo así, me puse a escribir otra que recordaba, como por ejemplo lo que tanto me apasiona y desde hace muchísimos años iba detrás de ello hasta que conseguí un permiso de investigación, gracias a Juan Carlos Salavera, desde aquí, que es de Chite, Zaragoza. Cumplí una de mis ilusiones y me puse a escribirla, y así poco a poco pasaron los años. Un amiguete mío que es periodista me dijo, ¿por qué no te animas, Daniel, y hacer un libro que sabemos que llevas años tanto leyendo como experimentando y tal? Y yo por dentro decía, pues si supieses, como, hablando vulgarmente, el tochaco que tengo guardado en la biblioteca. Y poco a poco, pues al final un día me puse a pensar y dije, mira, todo lo que tengo aquí a papel y boli, todo este papel, me haría una gran ilusión que, ya que me voy tantas veces y que quemo tanta gasolina, y gracias a mi mujer, la primera, que nunca me ha dado un problema, dije, pues ¿por qué no hago un libro que sea de lo que tanto me apasiona? Porque la ufología me gusta muchísimo. Parte de culpa, o gran parte de culpa, la tiene don Juan José Benítez. Tengo más de una treintena de libros suyos y
me puse a pensar y dije, como me encanta la parapsicología y todo lo que tengo aquí, pues voy a tirar para adelante, porque mira, que tenga algo mis hijos de recuerdo de lo que hacía su padre, el loco de su padre, y y tener ahí dedicado un librillo a mis hijos y a mi esposa, pues mira, es una ilusión personal que ha salido a la luz. Vi cómo era el mundillo de las editoriales y al final me decidí por Amazon, que no tenía que complicarme la vida, no tenía que invertir dinero, porque cuando estás metido en el mundillo vas viendo un poquito cómo va la cosa, que publican que está muy bien esta editorial, está muy bien la otra, está muy fuerte, pero hay que poner dinero. Y ya bastante pongo por una cosa que me apasiona, pues para publicar un libro es una ilusión, una cosa más que he vivido, carpe diem, disfruta el momento, pero que no necesito tampoco meterme con editoriales y firmar libros y tal. Ahí está en Amazon y quien lo quiera, pues bienvenido sea y mil gracias desde aquí. Qué bonito ha sonado, María, qué bonito lo que ha dicho, me encanta. Sí. Tengo que decirlo, lo diré también al final. Yo he encontrado a una persona que no conocía, tengo que decirlo, pero he encontrado en Daniel a una persona inmensamente humilde, o sea, tan cercano, una persona tan agradecida, y la verdad, yo estoy encantado de, te lo he dicho antes, y no es un cumplido, de darte paso, no solamente por el trabajo, que tiene, claro, mucho que ver con la temática o temáticas que abordamos en otros mundos, como es Respuestas del Más Allá, como no, pero aparte de eso, a mí me encanta la gente así. Hay que decirlo. Tengo que decir una cosa, si me permites, claro. Porque me considero honrado, además de humilde, como tú bien has dicho, y muy gracias desde aquí, que hace cuestión de unos años también, gracias a esas alertas OVNI que nos hemos conocido María de Barreiro y yo, pues años atrás de conocernos, creamos dos grupos, unas alertas gratuitas totalmente, porque el grupo que yo fundé puse una única condición, y la única condición es que sea una experimentación con amigos, sea una alerta OVNI, cogerte tu bocata y disfrutar del firmamento. La única condición que ponía era sin ánimo de lucro, sin cobrar nada, ni 3 euros por visita, ni 5, ni 1,50. Entonces, hicimos la alerta OVNI, salió muy bien, vinieron 100 y pico, 200 personas, ya no me acuerdo, pero que lo disfrutamos como críos, yo primero, y pasó el tiempo y Leonor Villazala, concejala de Guadarrama, una muy buena amiga, no ha habido dinero nunca de por medio, lo digo desde aquí ya que estamos en directo y te doy las gracias por la oportunidad, Javier. Nunca ha habido dinero, simplemente ha sido, Daniel, las alertas que hacéis, si queréis os apoyamos, os arropamos, el Ayuntamiento de Guadarrama. Pues muchísimas gracias. Yo soy muy agradecido, ¿por qué? Porque es que veo que la gente viene directamente. Yo no he tenido la necesidad de ir rebuscando y pidiendo favores ni nada. La gente le ha salido, ha contado conmigo, pues venga, para adelante, me animo. Si puedo, yo tiro para adelante. ¿Y qué pasa? Que en esa alerta OVNI, pues salieron las cosas así, ya me he perdido un poco, Javier. Me he perdido. Vale, perdona, ya me he acordado. Quería cortarte porque Leonor Villazala nos invitó, después de esa primera alerta en Guadarrama, en La Jarosa, a que presentemos nuestro trabajo de investigación de campo, serie rigurosa, en Guadarrama, junto con mi gran referente de la parapsicología, que además de don Pedro Amorós, que para mí es el máximo número 1 analizador de una psicofonía, una parafonía, para mí el mejor locutor de radio, sin menospreciarte a ti para nada, que te admiro al 100%, ya que son 25 años, que te voy a decir yo, no soy nadie para decirte nada, pero hablando, además del misterio general como tú, que no es peloteo ni nada, sino que es que me gusta mucho tu programa, te sigo, además de eso, para mí el número 1 es lo que era Sexta Dimensión, y en la actualidad es Más Allá de la Realidad, que es don Santiago Vázquez. Siempre le he seguido desde hace muchísimos años, desde Sexta Dimensión, ahora Más Allá de la Realidad, y estuve en esa conferencia que nos invitó Leonor, codo con codo, y Santiago Vázquez me vio nervioso, como estoy ahora mismo, y codo con codo me tranquilizó, me relajó, que te voy a contar yo las tablas que tiene,
y da gusto escucharle, aprendes más escuchándole igual que a ti que hablando, como estoy haciendo yo. Pero se lo dijo un amigo mío, Ángel Jiménez, oye, mira, que Daniel, mi amigo de hace años, está haciendo un libro, si quieres hacerle el prólogo. Y sí, el chaval vale. Y me ha hecho el prólogo conociéndome de un día, hablando por teléfono, hemos tenido conversaciones, pero a un simple desconocido, no menospreciarme, pero es que no busco nada en especial. Santiago Vázquez me hizo el prólogo y quiero dar mi máximo agradecimiento desde aquí. Pues yo quiero enviarle a Santiago, no sé si estás escuchando, pero quiero mandar un abrazo gigantesco, sabes la amistad que tengo con él, con toda la familia, y la verdad que es un placer. Pero mira, yo casi que haría una cosa, porque si yo pudiera mover el planeta y el tiempo, movería el planeta hacia atrás y lo llevaría justamente a la Navidad, ¿no? Por ejemplo, María, está Papá Noel, están también los Reyes Magos. Claro. Pues, ¿y si yo me visto de Papá Noel o de Rey Mago y le digo, voy a hacerle un regalo a Daniel? ¿Por qué no? Sí, Santiago Vázquez, buenas noches. Muy buenas noches. Buenas noches, Santiago. Daniel. ¿Qué tal, hombre? ¿Cómo estamos? Pues encantado, aquí en forma de regalo. Joder, y tanto que regalo, madre mía. Hemos intentado hablar un poquillo, pero estás tan liado que me alegro que, mira, al final aquí en directo hemos conseguido hablar un poquillo. Que muchísimas gracias, Javier, por la sorpresa, ¿eh? Yo he dicho que me has parecido una persona entrañable, cercana, humilde, lo tienes todo. Y he dicho, ¿por qué no se le puede hacer un regalo? Claro, ¿sabes lo que pasa? Que aprovecho esos años que tú dices de la amistad para poder tener a estos grandes, o en este caso a Santiago, que está aquí con nosotros. También ha realizado el prólogo de este libro, Respuestas del Más Allá, pero estamos hablando de un terreno en el que él, bueno, como nada, porque nada como nadie, ¿no? Sobre este mundo tan atractivo, pero sabes que es tan oscuro a la vez. Y claro, Santiago es un portento. Total. Bueno, pues para mí, enhorabuena, porque has utilizado al mejor para poder hacer el prólogo de este libro. Yo no sé si habla Santiago o hablo yo. Habla tú que yo hablo mucho, Daniel. Te estuve escuchando anoche, por cierto, en el último podcast. Pues muchísimas gracias y Javier, buenas noches. Buenas noches. Darte las gracias por esta invitación y con muchísimo gusto atendiendo, pues, en este caso, como he dicho, en forma de sorpresa, ¿no? Claro. En forma de sorpresa. Es un regalo de Navidad, Santiago, un regalo de Navidad, nada, que un poquito más hacia adelante, ¿no? Sí, pero bueno, pero el caso es que llega y tengo que decirle a Daniel que para mí fue un placer sentarme y escribir ese prólogo, aunque le hice esperar un poco, le dije, no te puedo decir fecha, pero cuenta con el prólogo para tu libro. Lo que merece la pena, no hay prisa, ya te lo dije. Sí. Y bueno, pues ahí está el libro y realmente pues interesantísimo. Y bueno, pues humildemente, de verdad, desde la máxima humildad que tengo a mano, pues contribuir a la divulgación, al estudio, a la investigación que ha llevado a cabo Daniel, ¿no? Y que es un trabajo pues que en el que ha invertido tiempo, seguro que también dinero, como nos ha pasado a todos, y bueno, pues haciendo un esfuerzo y pasando frío y pasando calor y pasando de todo. Así que pues yo creo que eso hay que valorarlo y con muchísimo gusto. ¿Cómo no iba a decirle que no? Pues por supuesto que sí. Ayer estuvimos en un castillo, en un orfanato abandonado, sí hacía rasquita, como tú dices, Santiago, claro. Y mañana nos vamos con permiso de investigación a un castillo. Y quiero decir una cosa, porque si no, no me siento a gusto. Ya que tengo esta gran oportunidad de estar en directo, te quiero comentar que nos oiga quien nos quiera escuchar, que por mi parte, mi máximo respeto, reconocimiento a tu familia y sobre todo especialmente un gran abrazo, esté donde esté, porque tengo clarísimo de que hay existencia después de la vida, es a don Fernando Vázquez, por supuesto. Muchísimas gracias, Daniel, muchísimas gracias.
es una gran Te lo falta la que agradezco tenemos, la todo mi verdad. corazón. Muchas gracias. Yo sí Así es. quiero decir algo, bueno, de verdad que me sumo a lo que acabas de decir tú, Daniel, Gracias, Javier. en referencia a Fernando, porque, bueno, a Fernando también le tenía un grandísimo cariño. Sí, y él a ti también. Claro, y yo lo sé que me quieren mucho en casa. Es verdad que hablaba siempre mucho más, o sigo hablando mucho más. Bueno, ya no está él, pero yo creo que nos sigue escuchando seguramente. Y tantas veces que ha estado presente en las conversaciones entre Santiago y yo, Sí, es verdad. pues yo creo que también sigue estando presente. Yo así lo percibo, Santi. Yo creo que también, también. Tuvimos en el programa una cosa muy curiosa que la cuento en 20 segundos. Claro. Que estaba yo grabando el programa pues semanal y bueno, pues... Hablamos del penúltimo, ¿no, Santiago? Sí, Penúltimo. no del de esta semana, Penúltimo. que se colgó ayer, sino de la semana pasada. Y bueno, pues en la edición estoy yo hablando y hay un silencio y ahí pues entra una voz que yo reconocí de inmediato. Y yo, bueno, pues la edición yo no corté nada, lo dejé y lo subí a iVoox y cuál es mi... no sorpresa, porque digo, alguien tendrá que escucharlo porque aquí se escucha perfectamente y es que es su voz. Y bueno, pues empezaron a llegar a través de las redes sociales, del foro de iVoox, del programa correspondiente, pues los oyentes que es que suena un poco quizás a película de ciencia ficción, pero es que no, ahí está. En el programa de la semana pasada, a la hora 46 minutos 30 segundos, entra la voz vamos a decir, para ser rigurosos, supuestamente la voz de Fernando, que no cabe la menor duda en que incluso los oyentes le han reconocido. Esto, en fin, para mí ha sido como un bálsamo, ¿no? Y por eso, Javier, cuando me preguntas si está entre nosotros, pues es que ha habido muestras, ¿no? Otro día hablaremos dentro o fuera del micrófono, ¿no? Pero bueno, hay cosas que son muy íntimas, Claro. pero que efectivamente, pues sí, pues es lo que decía Daniel, que hay vida o que continuamos existiendo después de la muerte. Yo no tengo la menor duda, es que no es que tenga fe o crea, no, es que tengo la convicción. Que a ambos no nos gusta la palabra muerte, es más desencarnación, pero bueno, vamos a decirlo así. Exactamente. Yo quiero decir algo en referencia también a Santiago, si me permites, Daniel, y es que, con todos los respetos, porque te he dicho que me parece que este es un trabajo tan digno como cualquier otro, pero sí que es verdad que a lo mejor esa humildad que a ti te envuelve, también es cierto que el libro no está en una gran editorial, ¿verdad? Aunque Amazon está muy bien por las prestaciones y sobre todo que a lo mejor se ajusta a tus características, ¿no? O lo que tú demandas. Pero fíjate, ¿quién está ahí? En un libro presuntamente humilde, porque yo no quiero catalogarlo así, pero sin embargo, ¿quién está ahí? Otro humilde que se llama Santiago Vázquez. ¿Sabes lo que pasa, Javier? Que la humildad es la madre de todas las virtudes, si es que alguna se tiene después, y sin humildad no vamos a ninguna parte. Es decir, en un mundo, no hablo ya de la profesión, de nuestra profesión, en general, en todos los sectores donde la palabra ego tenemos todos, porque si no podríamos existir. Quiero decir, egos deformados, egos inflamados e inflados, pues realmente es un grave error, que te conduce a situaciones que finalmente suelen terminar muy mal. Lo importante, como en todas las profesiones, no es despuntar, brillar durante unos años y luego desaparecer, ¿no? Lo importante más bien es estar y mantenerte en el tiempo, y como es tu caso, y fue el 25 aniversario, ¿no? del programa de Otros Mundos, que no pude estar, lo tengo ahí clavadito, pero bueno, ya habrá ocasión de celebrarlo.
y es estar, es mantenerse, es como los cantantes, los futbolistas sí, con 33, 34 años ya son viejos, pero es otra historia, pero es como todo, es como todo, sí, llegar y saber mantenerse, y solamente te puedes mantener, solamente te puedes estar ahí y de alguna forma aportar todo lo que vas investigando, estudiando y demás, si tienes los pies en la tierra, si no pierdes la toma de tierra y te elevas a las nubes, y si tienes esa palabra tan bonita que es la humildad. Bueno, seguimos en otros mundos, fíjate, Santi, al final tengo la voz un poquito más clara, ¿verdad? Le he pedido yo a Dios que te diera voz. Ya decía yo. Ya notaba yo un cambio. No, de verdad, que sí, No, te lo diga María. Le he pedido. Ya sabes que yo soy creyente, no soy católico, no profeso ninguna religión, pero Dios, que nos escucha a todos, le he dicho, Señor, sabiendo que estabas pues un poco acatarrado y demás, le he dicho, bueno, pues te pido por favor que le des a mi gran amigo Javier, que le des voz. Pues no sé, se ve que algún ángel ha accedido al trono de Dios y le ha dicho, oye, que dice de la perilla que le des a Javier, a don Javier Belmar un poco de espíritu, como a don Germán, ¿no? Cuando aquella famosa, la primera vez que se hablaba en España de psicofonías, ¿no? Que grabó la tarde antes, que estaba con un gripazo y casi sin voz, sí. Y aquella parafonía, ¿no? De te daremos espíritu, y pudo finalmente dar la conferencia, ¿no? Pues un poco así. Bueno. Así que bueno, pues por ahí se mueven los hilos y se mueven, ya lo creo. Te lo agradezco, no sabes cuánto, porque lo he pasado realmente mal, tanto el programa anterior, el otro, tanto el día 10 como el 17, e incluso empecé el día 3 diciendo que me notaba algo mal, y ya lo estaba diciendo en la antena, o sea que este es el cuarto viernes, pero bueno, pues, la verdad que dentro de lo que cabe lo llevo bastante mejor. No hago tanto esfuerzo, voy bastante bien, se lo tengo que agradecer, como acaban de escuchar, a mi querido amigo Santiago Vázquez, porque adiós. Bueno, pero a ti, pero a ti por pedirlo, claro. Yo lo he pedido, sí, claro, para que la recuperes, y ya verás cómo la vas a recuperar. Vamos, te vas a curar en 3 días, ya lo verás. Mañana creo que estoy, María, cantando en el karaoke, María, buenas noches. Buenas noches, don Santiago. Un placer escucharle. Llámame Santiago, por favor, que ya hay cierta confianza de algún tiempo. Encantado también de estar con María. Gracias. Bueno, a ver, Santiago, Daniel, tengo aquí encima de la mesa esta portada, que es el título del libro, Respuestas del Más Allá. Yo sé que Santiago ha recibido a lo largo de los años de investigación, de divulgación, muchas respuestas del más allá. Pero claro, Santiago, con todo respeto hacia ti, hoy tenemos como protagonista a Daniel Barrios. No, que hable él, por favor. Y que yo se lo dije ayer en las 2 horas y pico que tuvimos de conversación a Javier Belmar y yo. Si es que gano más callado y escuchando, así es como se aprende, así que por mi parte continuar. Bueno. Eso es verdad, pero cuando hay algo que decir, y tienes un libro, Daniel, magnífico, eres el protagonista, como bien ha dicho el director de este programa, que se llama don Javier Belmar, y yo ahora me callo y te escucho muy atentamente, porque aquí el protagonista hoy eres tú, así que yo me callo. Bueno, pues muchas gracias. Has venido a hablar de tu libro, como decía un gran. Bueno, la verdad que ayer le sorprendió a Daniel, ¿no? Porque me puse en contacto. Curiosamente, tengo una foto en WhatsApp, que es una foto bastante más joven, y me decía que sí, que sabía que era yo. Bueno, porque no le había dicho en un principio que era Javier Belmar, sino que le saludaba, muy buenas, Daniel, y él sabía que era yo, ¿no? Después, Santiago me confesó que estaba muy nervioso porque decía... y sigo. Bueno, le dije, tú tranquilo, que como si nos conociéramos hace ya, no sé si 1000 años, ¿no? Claro. Pero yo le pregunto a Daniel, ahora que está también Santiago, y de hecho el propio Santiago si quiere que opine, en estos minutos que vamos a tener, esas respuestas para ti, porque claro, estamos hablando de unos 20 y tantos capítulos, si no me equivoco, lo tengo por aquí, unos 23, aparte estamos hablando de un libro de casi 300 páginas, pero 228. Claro, sí, pero para ti,
¿esas respuestas son respuestas contundentes? A ver, en honor a la verdad, no podemos decir que cada vez que sales de experimentación obtienes 40 cortes parafónicos, pero sí puedes estar interactuando con el fenómeno de algún tipo de manera. Podemos hablar de voces en directo, como el año pasado me sacó a la palestra Pedro Amorós en Alicante, en el simposio de Alphas del PIB. Se puede ver una sombra tranquilamente, o sea, quiero decir, posiblemente podría salir una sombra y es cuando menos te lo esperas. Yo siempre comento a mis amistades que el fenómeno es tan inteligente que para mí, en mi opinión, podemos estar, por ejemplo, como estuvimos en el Sanatorio de la Barranca del Santo Ángel de la Guarda, que seguro que Santiago lo conoce, lo tiene cerquita, y ahí hemos estado 7 personas esperando a que, te hablo de los inicios, esperando a que 2 compañeros vengan con una grabadora digital que la habían dejado en una planta, y estando ahí en corrillo un grupo, decir a un compañero: Irra, macho, es que siento que algo hay detrás nuestra, me siento vigilado en estas ventanas, hay que estar ahí en pleno nada cerrada, en pleno patio, con esas edificaciones tan gigantescas, y coger y justamente un compañero enfrente, sin escucharnos, que estaba hablando con el compañero, empezar a decir: ay madre mía, ay madre mía, ay madre mía, y decir: ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Y es que he visto a una persona, a un señor mayor, en esa ventana apoyado. Nosotros ya habíamos terminado la experimentación, habíamos explorado, realizamos nuestras pruebas psicofónicas, parafónicas, todo tipo de pruebas que teníamos esos conocimientos en esa época, y aparece como y cuando quiere, porque el fenómeno es inteligente, y con quien quiere. Es a lo que quiero llegar con este ejemplo. Podemos estar 6 personas hablando, 2 hablando, y los otros 2 están hablando. Espera un momento que me agacho para atarme los cordones, y en esos momentos enfrente te aparece una espectrogénesis, un espectro, llámalo fantasma, como tú quieras. Temas más técnicos, ahí Santiago, por supuesto. Bueno, ¿qué te parece, Santiago? Pues me parece que la palabra, una de las palabras que definen a este magnífico trabajo es vivencia y también reflexión, como bien decía ahora mismo Daniel, y también una puerta abierta, o al menos eso es lo que yo entresaqué, una puerta abierta a la trascendencia, para no hablar categóricamente, porque no podemos demostrarlo. Evidentemente, con la metodología de la ciencia positiva no se pueden estudiar causas que no pertenecen a esta dimensión, a la nuestra, a la dimensión física. Es imposible estudiarlo en un microscopio ni en un tubo de ensayo, pero todo ese cúmulo de vivencias que aparecen revelan muchas cosas, y revelan que hay causas paranormales, sin prejuzgar, sin entrar en si son espíritus de difuntos, si son formas pensamientos, si son demonios, teológicamente hablando, pero en definitiva me quedo con esa palabra, vivencia y trascendencia. Son las dos cosas, siendo muy resaltando, iba a decirlo de otra forma, resaltando el amor por la verdad, reflejando lo que realmente se ha vivido, y con la naturalidad, dándole forma, lógicamente, a modo de libro, pero con lo que verdaderamente se ha vivido en las investigaciones que se han llevado a cabo, ¿no? Por tanto, me parece pues un trabajo magnífico, y que yo le auguro un gran éxito, seguro. Mira, Santiago, fíjate, sí, que a colación de lo que ha contado Daniel, de ese señor mayor, la ventana, bueno, tú sabes que yo también aquí en Murcia hago unas rutas, que, bueno, sí. Entre otras hay una que tiene que ver con el lado misterioso, de apariciones y tal, sí. Y me preguntaba una señora, me decía: oye, Javier, ¿y tú qué consideras? ¿Por qué ese tipo de apariciones
Es decir, que ante ti lo ves como de carne y hueso, con sus ropas. Y yo no sé, esto se lo comenté a Pedro Amorós, y también te lo voy a comentar a ti, ¿no? Mi percepción de todo esto es que las entidades, yo me pongo en el lugar de las entidades, por ejemplo, ¿no? Y si tuviera que plasmarme ante, por ejemplo, María, o ante Santiago, o ante Daniel, ¿cómo lo haría? Tendría que presentarme como me conocéis, es decir, físicamente, con mi ropa, con mi cuerpo, ¿no? Porque claro, si aparezco como una materia, una energía, vais a ver una forma más bien informe, ¿no? O sea, no localizas a la persona en sí, ¿no? Solamente imagínate una especie de nube, o algo así, una neblina, o una energía, repito. Pero, claro, ¿cómo se puede hacer? Y ahora voy a entrar ya de lleno en lo que te quiero comentar, o te quiero también preguntar si te parece bien. ¿No será que las entidades lo que hacen es hacer una proyección holográfica para que podamos saber quiénes son? Bueno, es una hipótesis. Es una hipótesis, y como toda hipótesis que tenga una base, se puede plantear. Podría ser, y se ha manejado esta posibilidad, que sea una especie como de holograma que se proyecta desde otra dimensión, efectivamente, y que se hace visible en la nuestra, en nuestro nivel ontológico, hablando filosóficamente, desde la filosofía. Sí, es verdad, pero la cosa se complica, y sería muy extenso y muy largo, pero bueno, es muy interesante, es interesantísima la pregunta, como siempre, como todas las que haces. Bueno, pues es muy interesante, porque cuando nos encontramos con fantasmas, los espectros no se materializan, pero sí los fantasmas, que son los que interactúan con el testigo, cuando llegan al grado de materialización y nos encontramos ante un ser humano que tiene incluso temperatura corporal, que deambula por una habitación, que hace ruido al pisar, bien sea pues parquet, o bien sea el arrastrar de los zapatos. Bueno, es que hay fenomenología en este sentido. Ahí la cosa se complica. Es decir, ellos parece ser que, y hay doctrinas que lo explican. Siempre estamos en el campo, en el ámbito de las hipótesis. Siempre lo digo, en parapsicología no podemos salir de las hipótesis, pero sí como prioritaria, y hay doctrinas que lo explican. Y efectivamente, es decir, si el alma existe, si realmente tenemos alma o espíritu, aunque hay quien hace diferencia entre alma y espíritu, yo digo alma o espíritu, me da igual, porque dicen no, es el cuerpo astral, y el espíritu es el yo superior, y está también el cuerpo mental. Esto es más de la teosofía. La doctrina espiritista es más escueta y más concreta, más específica, y habla del periespíritu, que viene a ser la envoltura en la que está recogido el espíritu, tanto cuando encarna en un cuerpo material y estamos vivos y somos los vivos, y cuando desencarna pues es lo que llamamos difuntos. Ese periespíritu es el que adopta la forma o la apariencia que desea el espíritu que se ha de manifestar, para que el testigo que le va a ver, o los testigos, a veces hay apariciones colectivas. Risset, en su tratado de metapsíquica, refiere a apariciones colectivas que son interesantísimas. Un breve inciso, Santiago, perdóname. Sí, y aparecen también, creo entender que aparecen también cuando estaban en su mejor época. Claro, sí, este es otro dato muy importante a resaltar. Claro, suelen aparecer rejuvenecidos, ¿no, Daniel? Esto es lo que quieres decir, ¿verdad? Eso es. Claro, pues muchas personas me han preguntado, a ti, Javier, seguro que también, a Daniel, oye, ¿y por qué suelen aparecer casi siempre, si han muerto con 85 años, por qué aparecen como con la apariencia que tenían cuando tenían pues de 55 años? Bueno, pues la respuesta casi unánime es que se presentan con la apariencia que tenían cuando se sentían más plenos, llenos de vida y más ilusionados por la vida,
y más realizados, ¿no? Por lo tanto, esta es la explicación. Así que Sí. adoptan la apariencia que ellos quieren, ¿eh? Esto es también prácticamente unánime en todas las doctrinas iniciáticas de índole espiritual, Javier. Estupendo. Pues vamos a dejar a Santiago, con tu permiso también, Daniel. Le vamos a mandar un abrazo gigantesco. Tenemos ahí pendiente con él algún que otro tema, porque... Ya sabes que cuando quieras, Javier. Lo sé. La clarividencia. Claro, claro. Estás en un hogar como hemos estado nosotros, en la casa de Alejandro Lerroux, lo menciono en el libro, y estás en una cocina, estás preparando el material, y cuando llevas media hora allí, sin venir a cuento, viene un potente olor a vela, que es que somos conscientes todos al instante. Estás en una leprosería, y sin venir al caso, cuando ya llevas allí un par de horas y tienes el material y estás entre sesión y sesión, en tiempo de descanso, que luego el fenómeno es muy inteligente, porque la mayoría de las ocasiones, no sé si le habrá pasado a Santiago, es que cuando hay fenómenos que son los más claros, o sea, voces en directo, como nos pasó en el sanatorio de Viana de Cega, Valladolid, voces en directo, por ejemplo, es cuando no estás grabando. Cuando estás preparando el aparataje, cuando suele pasar alguna cosa, arrastrar de muebles en la planta superior y escuchar esos pasos corriendo y ya irnos hacia el hall porque tenemos claro que algo nos vamos a mostrar, se nos va a mostrar delante nuestra, y es que hay muchos tipos de fenómenos. Los orbes, por ejemplo, yo estoy viendo en la actualidad vídeos porque me gusta ver y actualizarme y aprender y ver posibles errores, porque yo no soy quien para juzgar a nadie, pero tengo mi opinión personal, claro está, y es que vídeos que veo en la actualidad, es que estoy viendo que, por ejemplo, hay 8 personas, un cámara con el Facebook Live, por supuesto, para tener los seguidores, que les den me gusta y luego decir que tienen 5.000 me gustas, pero luego, cuando vemos la forma, la metodología de ese grupo, para mí deja un poco de desear. No sé quién para juzgar, vuelvo a repetir, respeto a todos mis compañeros, pero yo personalmente soy de los que opinan que primero deberías de comprarte libros como Voces de Allá, de psicofonías de Pedro Amorós, el gran libro de las psicofonías. Don Santiago tiene ahora Semana Santa, lo nunca ha contado, ya hará alguno de psicofonías, yo le animo desde aquí, por favor. Pero a lo que quiero llegar, si te parece bien, ejemplo, Daniel, si te parece bien, vamos a despedir a Santiago, que le estaba despidiendo, y sigo contigo si te parece bien, ¿vale? Vale, yo sigo escuchando, Javier, y espero. ¿Cómo estás? ¿Puedes cantar como Pavarotti o no? Pues te digo una cosa, casi de 0 a 10 estoy en el 9. ¿Verdad? Sí. De hecho, Fulgen me tiene hasta que retener el micrófono porque, oye, esto es una potencia tremenda. Yo te escucho fenomenal, y te escucho fenomenal por una sencilla razón, porque junto con Antonio Josales, don Antonio Josales, eres la mejor voz del misterio en España. Buenas noches y gracias por esta invitación, por haberme invitado a este regalo, a este pequeño... Muchísimas gracias, Santiago. Humildísimo para Daniel, y estar de nuevo, Javier, contigo aquí en la nave del misterio, encantado como siempre, y en espera de ese programa que tenemos todavía pendiente, y de alguna conversación fuera del micrófono. Hombre, y tanto. un abrazo gigante. Este regalo, Santiago, de verdad, yo me lo llevo para adentro. Muchísimas gracias, de verdad, por mi parte. Un abrazo muy fuerte y nos veremos, Daniel, nos veremos. Tenemos que tomar ese café para... Lo tomaremos. Estemos juntillos un ratito, hablando de lo que nos encanta. Voy a ponerme la mantita, que aquí en las montañas hace un frío que no puede. Estamos a varios grados bajo cero. Bueno, pues cuidado no te pase como a mí. No, tú ya estás curado. Bueno. Un abrazo muy fuerte, os quiero. Gracias para ti, igualmente. Adiós, hasta pronto, adiós. Bueno, ahí dejamos a Santiago Vázquez. Vamos a seguir hablando con Daniel en este tiempo que nos queda. Y bueno, todo lo que estabas comentando me parece maravilloso, de verdad. También, bueno, los apuntes que ha hecho Santiago, siempre tan acertados, ¿no? Y bueno, este mundo del más allá, que él lo sabe, a mí me apasiona, a pesar de los años que él lleva y los que llevo yo también, a pesar de ello, seguimos como si fuéramos niños, con un juguete nuevo, porque nos es una pequeña droga, perdóname, Javier. Sí. Es que para mí es una pequeña droga. Disculpa. Sí. No, hay que disculpar, es que es así, ¿no? Entonces, claro, estas cosas del más allá,
que siempre he dicho que atraen. Es verdad que están los que no creen, aquellos que tienen muchas dudas, aquellos que también trabajan de forma distinta como uno trabaja y a lo mejor tienes dudas de que ellos están, no sé, inventando alguna que otra historia. Pero yo te quiero preguntar a ti algo, Daniel, al margen de seguir hablando de tu libro Respuestas del Más Allá. Este libro, bueno, tiene un prólogo que lo ha hecho Santiago Vázquez, ¿no? Bien, pero sí. Tú sabes que hay libros, no hay libros en el mercado, hoy en día se utiliza ya bastante esto, que hay un prólogo y hay un prólogo 2. De haber sido así, ¿a ti que te hubiera gustado que hubiera hecho el prólogo, ese prólogo 2? Hablando de parapsicología. Sí. Don Pedro Amorós. ¿Don Pedro Amorós? Si hablamos de ufología, don Juan José Benítez. Si hablamos de parapsicología, don Pedro Amorós. Ajá, con Pedro Amorós. Madre mía, pues la verdad que le estaría encantado de haber hecho también el prólogo de este libro, o ese segundo prólogo. Y oye, ¿y si se lo preguntamos? Pedro Amorós, buenas noches. Joder. Hola, muy buenas noches, ¿cómo estáis? Buenas noches, Pedro. Buenas noches, Pedro. Madre mía, a un simple desconocido que le estáis dejando aquí hecho un pastel, me cago en la leche. Con perdón. Es un placer, hombre. Nos vemos el 8 y el 9, Pedro, por cierto. Muy bien, muy bien. En el simposio de las 6. Perfecto, ahí estaremos. Ay, qué bueno. Es que es miembro de la SEIB, ¿eh? Sí, por supuesto que sí. Y la verdad que, bueno, hoy le estamos dando este regalo, como le decía Santiago. Hoy se han presentado los Reyes un poquito más tarde, o Papá Noel. Jolín. Y bueno, yo creo que lo merece. Es una persona entrañable, como he dicho antes, y yo creo que merecedora, para que veas que no solamente se agasaja a aquellos que consideramos muy grandes, que también, si lo merecen, pero también aquellos que, en este caso, como tú dices, que tú mismo eres el que te echas un poquito hacia atrás, ¿no? Como que yo no soy nadie, este libro es un libro muy humilde. Bueno, pues también este tipo de trabajos hace falta tenerlo, ¿no? Es que mi finalidad es que yo tengo muy claro que hasta que me muera, además de que soy apasionado, amante de la parapsicología, yo me voy a morir el día que me toque la hora aprendiendo. Si es que es mi único fin, es aprender y aprender y aprender. Entonces, para mí, la gente que sea seria y rigurosa y sea gente a la cual admiro, que merece la pena, lleve 2 días en el mundillo, tenga los conocimientos que tenga, o sea el señor que tenemos aquí que acabas de invitar, es que yo estaré encantado de aprender de quien sea, pero claro, mis referentes son, como he dicho al inicio, don Santiago y don Pedro, claro. Yo tengo ventaja, primeramente, porque como sabes, soy muy amigo de los dos, íntimos amigos, y aparte, bueno, sabes que también, de alguna forma, son parte de esta tripulación, y por eso te digo que tengo ventaja a la hora de poderte regalar, pues, a 2 personajes tan célebres, tan grandes, como es Santiago Vázquez y Pedro Amorós, o Pedro Amorós y Santiago Vázquez, pero... Te lo agradeceré eternamente. Claro. Nada, hombre. Pedro, en este libro aparece en el capítulo 13, visita al preventorio de Aigües de Busot, y también otro lugar en el capítulo 15 que tú conoces sobremanera, Pedro, Las Caras de Belmez. Vaya, yo creo que son 2 lugares excepcionales que no pueden faltar en un libro como este, ¿no? Y además, pues, las reflexiones que se sacan de ellos es que, bueno, pues el misterio existe, ¿no? Porque pese a que los investigadores vamos siempre un poco tras la búsqueda de ciertas explicaciones y a veces parecemos bastante impertinentes con nuestra forma de ver las cosas, intentando estudiarlo todo de manera demasiado exhaustiva, y no nos damos cuenta de los pequeños detalles que se nos escapan simplemente al escuchar el silencio. Cuando yo me voy a realizar grabaciones, por ejemplo, es verdad que, bueno, pues sí, cuando estoy haciendo cosas para el canal Aventura del Misterio, pues es otra cosa, ¿no? Siempre es otra cosa porque se hace de una manera distinta, ¿no? Pero cuando apagas las cámaras, cuando te quedas un poco en silencio, conectas tu grabadora y esperas a ver cómo brota del silencio una psicofonía, es cuando realmente dices, bueno, pues estoy tratando con el lugar y se establece un eslabón. Una especie de encadenamiento. Hablo del preventorio, hablo de la Casa de las Caras de Belmez, hablo de 1000 sitios que, bueno, pues he tenido la oportunidad de investigar y que todos ellos me han dejado un pequeño legado de enseñanza, ¿no? Porque aprendemos constantemente, como decía Daniel, ¿no?
Bueno, hay más capítulos, no solamente los que he mencionado, lo que pasa que estos concretamente son los más célebres, pero repito que hay 23 capítulos. Hay también enclaves por la geografía española, confesiones. Bueno, es un libro que yo creo que aquellos que son muy amantes a este terreno, relacionado con el más allá, o con la transcomunicación instrumental, por cierto, vamos a escuchar, Pedro, 2 psicofonías captadas por Daniel y el equipo. ¿Las podemos emitir ya, Fulgen? Bueno, me dice Fulgen que vamos por Daniel y Misterio Davian. Hay que reconocer a mis amigos también. Exactamente, por eso he dicho equipo. Me dice... Sí, vamos con una... Vamos a prestar atención y después comentamos. ¿Está hablando o son pasos? A ver, espera que la cote. No te vayas de madre. Cortugi, córtala. Hasta que sí. Cortugi, córtala. Cortugi, córtala. Cortugi, córtala. Son evidentes, Pedro, las voces que se escuchan clarísimas, ¿no? Mira, las psicofonías tienen una característica, ¿no? Y es que se forman a partir de una energía. Las psicofonías no tienen un sistema fonador como el nuestro, cuando yo estoy hablando, no tienen unas cuerdas vocales, no tienen un paladar para resonar. Las psicofonías utilizan técnicas que nosotros no comprendemos, no sabemos, son desconocidas, pero es indudable que necesitan una energía para formarse. Del mismo modo que nosotros comemos alimento para transformarlo en energía y así mover los músculos que al fin y al cabo activan nuestras cuerdas vocales y hablar, las psicofonías pues parece ser que se alimentan de otro tipo de energía que no comprendemos bien cuál es, ¿no? Pero sí es verdad que está muy en relación con la energía sonora. La energía sonora, y es una cosa, Javier y Daniel, que yo estoy estudiando ahora muy de cerca desde hace algún tiempo, me lleva de cabeza, sobre todo pues aquellos visitantes de la aventura del misterio lo comprenderán, porque estoy hablando de las psicofonías por absorción. Es una nueva tipología de psicofonías, Javier, y ya te arrojo el guante para que aquí algún día lo abordemos. Hombre, dentro de poco. Y lo abordemos directamente porque parece ser, estoy recabando datos, ¿no? Llevo pues 8 o 9 años con ello ya. O sea, lo que pasa es que, bueno, pues he manifestado ciertas pautas de trabajo desde hace muy poquito, ¿no? Pero es verdad que llevo muchos años con ello y desde el año, concretamente 2001, en el que, bueno, pues salió publicada una hipótesis mía en uno de mis libros sobre el tema de la transformación energético-sonora como posible origen de la formación de las voces, pues sí que se hablaba y sí que exponía la capacidad que tiene este tipo de voces de modular el sonido. Esta psicofonía que acabamos de escuchar, evidentemente, forma parte de ese entorno. Si os dais cuenta, en el interior de la propia voz, o sea, quiero decir, en el interior no, en el contexto donde se forma la propia voz, esa voz absorbe la energía que forma parte de su entorno. Eso es. Es verdad. Para poder manifestarse. Igual que en otras ocasiones, perdóname que te interrumpa, Pedro, sabemos que entra, antes de entrar el corte psicofónico, parafónico, como yo lo llamo, por término acuñado de don Germán Gumos y Valdés, entran unos raps, antes entra un raps en muchísimas ocasiones antes de entrar el corte psicofónico, y también hay todo tipo de pruebas o por el motivo que fuere que también pueden servir como portadoras, pero ahí estás tú que eres el profesional. No, bueno, que va, yo soy uno más y además un buscador. Bueno, me refiero que para explicar el motivo de cómo entra como raps el rap antes de entrar esa voz, esa posible voz, vamos a decirlo como posible, y lo que es el sentido de portadora, que lo expliques tú si quieres. No, sí, es muy sencillo. Vamos a ver, vosotros os acordáis que siempre hemos hablado de un famoso clic metálico antes de las psicofonías, ¿no? Bueno, pues ese clic metálico no es ni más ni menos que un ruido ambiental, el cual proporciona la entrada a la voz. Fijaos qué sencillo y qué forma tan sencilla de comprender cómo se forma una psicofonía. Y entonces esto es lo que nos da pie para comprenderlo.
Yo ahora estoy trabajando sintetizando frecuencias, estoy con portadoras electromagnéticas de alta frecuencia, pues intentando generar esas modulaciones. Y no os creáis que es fácil. Tengo muchísimos más resultados, exponiendo, pues por ejemplo, o realizando grabaciones como el otro día, que ya os digo, no estoy haciendo publicidad del canal, pero en Aventura del Misterio acabamos de subir ahora un vídeo en el cual nos damos cuenta de que como ciertos matices, pues se empiezan a formar psicofonías y hacemos una comparativa de teléfonos y de grabadoras. Y bueno, sorprendentemente, cuanto más deficiente es determinado tipo de muestra de frecuencias, obtenemos mejores resultados. ¿Por qué? Es probable porque haya muchas frecuencias de sonido en el ambiente que están estorbando a las propias voces para manifestarse. Es increíble comprenderlo, y todavía yo desde el punto de vista técnico tampoco estoy tan seguro, ¿no? Pero estamos elucubrando que esto puede ser así, y de ser así, pues fíjate si se nos abre una puerta tan sumamente grande para llegar a comprender cómo poder mejorar el contenido psicofónico. Es que pregunto, no es una ciencia, es una paraciencia. Claro. Claro, totalmente. Es que se mueven por términos absolutamente distintos. Mira, yo me considero, mi carrera es de ciencia, toda mi vida he estado relacionado con la ciencia, comprendo y trabajo con la ciencia y con el método científico de investigación. Y evidentemente el método científico de investigación es muy difícil ponerlo en funcionamiento dentro de lo que es un fenómeno paranormal. Pues por ejemplo un fenómeno parafónico, paraóptico, pues cualquiera que se nos pueda presentar, ¿no? No tenemos una misma metodología de trabajo, y es por eso por lo que dice Daniel, que estoy totalmente de acuerdo, vamos. O sea, estamos hablando de paraciencia totalmente. No quiero terminar con Pedro Amorós sin escuchar otra de las psicofonías de Daniel, que quiero que todos presten atención. Es muy curiosa, sobre todo en la parte final, que la repetimos, en esa parte final hay unas voces muy interesantes. Cuando estoy con esto no habéis entrado ahí como... Lo digo para que lo veáis. Oye, te digo una cosa, esto te da un vuelta, ¿eh? Para mí reproduce una, coño. Vete para entrar a la niña. Vete para acá. No, déjalo. Menos un par de minutos, ¿vale? Mira, 36 segundos, yo le doy un minuto. Mira, 36 segundos, yo le doy un minuto. Bueno, yo identifico aquí voces presuntamente femeninas antes de llegar a esta parte final en el que se escucha algo así, no lo sé, yo lo que sí entiendo es algo como San Francisco, no sé si antes dice santo, o no sé si dice algo así. Yo creo que otra segunda voz inicia el San Francisco, pero no termina, y hay otra que es la que sí dice San Francisco. Pero bueno... ¿Me permite, Javier? Claro. Es que quiero dejar una puntualización, ¿vale? Gracias. Quiero puntualizar una cosa. Pedro, y a todos tus radio oyentes, Javier, y a vosotros, claro. No estamos hablando de que sean posibles captaciones parafónicas o radiofónicas, como yo diría, si fuese para mí personalmente una PSB7, una 11, tal, etc. Estamos hablando de grabar con un portátil, y estamos hablando de esta segunda con una videocámara que tiene sensor de movimiento, y es cuando salta y a los 30 segundos se pone a grabar. Quiero decir con esto de que para mí, hablando básicamente, sin entrar en tecnicismos, son grabaciones limpias, como yo las llamo. Nosotros cuando hacemos una experimentación rigurosa y seria, hacemos lo que es nuestro portátil, silencio sepulcral, lo único que se puede escuchar es el sonido ambiente, y estamos en silencio, cada compañero hace una pregunta, deja 20 segundos de espacio, y otro compañero hace otra pregunta en preguntas aleatorias, lo que cada uno quiera, cuando quiera, y lo que le apetezca, lo que sienta en esos momentos la pregunta. No lo llevamos preparado.
pero hay preguntas de estadística, pero cada uno pregunta lo que quiera después. Pero a lo que quiero llegar con esto es de que nosotros no trabajamos con barredores de frecuencias de radio. Nosotros trabajamos, y tampoco la palabra es trabajar, pero bueno, con lo que disfrutamos experimentando en estas experimentaciones, quiero dejar claro y puntualizar que nosotros trabajamos o con grabadora digital en antaño, pero desde hace ya tiempo con portátil. Trabajo limpio para mí personalmente, y lo que quiero llegar es de que el motivo del por qué quiero puntualizarlo es que para mí en la parapsicología con el tiempo he aprendido que yo creo que es más interesante grabar con un portátil o con lo que quiera cada uno, pero en mi caso es grabar con un portátil y luego reproducir estando allí in situ. ¿Por qué? Porque tengo un ejemplo. Tú puedes preguntar, ¿quieres hablar con alguno de nuestros compañeros y alguno de los miembros que se encuentran en este lugar? Y lo mismo, esa entidad coge, o esas entidades, o algún familiar o ser acompañante, o seguimos y seguimos, todas las posibilidades que hay o que existan, dicen que quieren hablar con Javier. Vamos, mira, María, que está muy callada hoy. María. Y dicen que quieren hablar con María estando allí en directo. Yo lo que no les saco sentido es que luego te lo llevas a casa, al laboratorio, a tu casa, como quieras titularlo, y cuando lo reproduces, lo analizas con tus cascos cerrados, es lo que más recomiendo. Cuando lo estás analizando, escucha si este posible Santo Francisco, pum, pues imagínate que dice que quiere hablar con María. Pues si quiere hablar con María, para interactuar con ella, necesitamos algún tipo de metodología en la cual esa aparatología sea trabajar, intentar interactuar con el fenómeno allí, en directo, in situ. Entonces María, cuando se reproduzca la grabación, en ese intervalo de 20 segundos de parón, de silencio absoluto, si entra ese María, podrá María preguntar e intentar interactuar a petición de esos seres que se encuentran en el enclave. Ahora, si tú lo reproduces una semana después, no me imagino la cara que se me quedaría para que María pueda intentar interactuar con ellos de nuevo, volver otra vez hasta allí, cuando el punto era en ese momento. Hay que disfrutar en el momento. Yo no soy partidario de eso. Y perdona por la interrupción. Nada. Pedro, ya te pido muy brevemente, bueno, tu parecer, lo que tú quieras. Estás en tu casa. Antes decías que, perdona porque mencione, no, tú estás en tu casa y mencionas a otra casa, o sea que no pasa nada. De verdad que es un placer estar aquí con vosotros, es un gusto, porque además es que me encuentro entre amigos, ¿no? Y eso siempre es fundamental, ¿no? Yo, aportando un poco a lo que estaba comentando Daniel, ¿no? Yo creo que todos los investigadores tenemos nuestro método de trabajo, ¿no? La verdad es que ha pasado muchísimo tiempo desde que empecé a investigar y he pasado por todos los aparatos, ¿no? O sea, desde los grabadores estos de bobina abierta, que estoy dándome la vuelta porque estoy mirando uno muy bonito que tengo aquí. Tengo varios y algunos de ellos, bueno, con todos he trabajado, ¿no? Pero a algunos de ellos les tengo cariño, ¿no? Y recuerdo ese pasar de la cinta, y todos los que estéis trabajando en una emisora de radio, pues sabréis, porque antiguamente se utilizaban los Revox. Yo aquí tengo dos Akai, un Uer, y bueno, pues ahí están, ¿no? Y realmente, bueno, pues esto es mágico, ¿no? Luego pasé a otros grabadores. Yo empecé con un Sanio pequeñito de cinta, y recuerdo que a veces lo echo de menos, el pasar de la cinta, ¿no? Ahora trabajo con frecuencias, y ya te lo comentaré por Daniel, pues ampliar un poquito lo que es tu espectro de investigación, de aparatología sobre todo, porque puede ser interesante que haya nuevos métodos mucho más sencillos de trabajar, con una calidad más asombrosa y que te pueda dar un resultado muy interesante, ¿no? Pero ¿lo estás tú probando? Sí, yo pruebo. Yo respeto a todos mis compañeros como lo hagan, eso está claro. Claro. Lo que sí que es verdad es que hay que puntualizar que hay determinados sistemas erróneos. Desde mi punto de vista, hablo, no voy a generalizar, pero por desgracia hay determinados programas por ahí, y no son españoles, sino que son extranjeros, que están haciendo apología a determinado tipo de aparatitos que lo único que hacen es dejarle una comisión de venta, así de claro. Y por desgracia esto, yo no me canso de decirlo,
conozco a muchísima gente que utiliza PSV7. Además, tenemos muchísima gente en la SEIP que, bueno, pues utiliza la PSV7, ¿no? Estamos hablando de del aparatito de un escáner de frecuencias. Uno de ellos, Paco Azorín, mi buen amigo Paco Azorín, que, bueno, pues también utiliza la PSV7 porque él cree que habla con algo, ¿no? Claro, evidentemente yo lo respeto muchísimo, sobre todo porque, bueno, tenemos que experimentar prácticamente con todo. Otra cosa es que yo diga que a mí personalmente pues no me merece rigor trabajar con un aparato que es un radioescáner y que el 99,9% de resultados pues puedan ser voces de locutores. Sin embargo, sí es verdad que en alguna ocasión puede saltar la liebre y aparecer alguna psicofonía, ¿no? Pero yo para eso prefiero quedarme con el radio. Que es a lo que yo voy con, perdóname, muy breve, es a lo que yo voy con voces radiofónicas, ese 99.9. Ahora, para eso trabajo con algo limpio, sea una tablet, una digital, un portátil, lo que todos ejen, vamos, me parece correcto. Muy bien. Pedro, que lo vamos a dejar aquí porque el tiempo se consume rapidísimo cuando estás hablando con personas que da gusto escuchar, con amigos y con alguien que te ofrece un conocimiento, eso es obvio, ¿eh? Y te doy las gracias por esta sorpresa, tanto a ti como a Santiago, que rápidamente habéis dicho, claro que sí, Javier, lo que haga falta, ¿no? Hombre, Santiago, lo que quiero yo, sí, hombre, qué persona más especial. Un abrazo. Me toca, mil gracias, Pedro, igual que a Santiago, por supuesto, y nos vemos dentro de menos de un mes, pero que te daré un abrazo en persona, si me lo permites, pero que de verdad, muchísimas gracias porque me ha hecho mucha ilusión, os lo digo de verdad. Pues nada, gracias a ti, Daniel, enhorabuena por tu publicación, y Javier y compañía, que os quiero muchísimo. Igualmente, claro que Cuidaros, sí, se te quiere un mucho. abrazote fuerte. Otro igual para ti, buenas noches. Hasta pronto, saludos. Buenas noches. Muy bien, Daniel. Pues también contigo lo vamos a dejar porque el tiempo, como he dicho, nos persigue inexorablemente y, claro, tenemos que emitir todavía una sección más y tenemos un tope. Pero quiero decirte, como he dicho al principio, primeramente gracias por ser como eres, gracias por publicar este trabajo que sé que has hecho de forma muy aséptica, con lo cual eso hay siempre que destacarlo y agradecerlo, porque no todo el mundo trabaja de esta forma. Después, la verdad que yo mismo estaba muy ilusionado por quererte ofrecer este regalo en forma de personas tan célebres como Santiago Vázquez y Pedro Amorós, y yo sabía que lo conseguía rápidamente porque le he dicho, oye, hay que hacerle un regalo, una sorpresa a este hombre. Y no tienes que decir nada, solamente lo que yo quiero es, bueno, pues decir lo que te dé la gana, por supuesto, pero respecto a eso, nada, yo lo he hecho con muchísimo gusto, lo haría 1000 veces más. Y quiero que, bueno, estas respuestas del más allá, que todo el mundo que quiera conocer lo que hay aquí dentro de este libro, ya saben que se deben de dirigir a Amazon y buscar este libro, Respuestas del más allá, autor Daniel Barrios, que lo hemos tenido esta noche a él, conjuntamente con ese regalo, como decía, como es Santiago Vázquez y Pedro Amorós. Te mando un fuerte abrazo y te doy las gracias, ¿eh? ¿Puedo decir una última cosa? Claro, adelante. A todos, porque todos hemos empezado tarde o temprano, los que nos gusta, tenemos que caer en este mundillo también apasionante, y solamente quiero decir una cosa: dejemos el libro de respuestas del más allá a un lado, dejemos a Daniel Barrios a un lado. Solamente digo como persona que, por favor, compañeros, amigos, intentar formaros teniendo libros como estos señores que hemos estado hablando anteriormente, estos locutores que han estado anteriormente, quien está en esta gran nave del misterio y otros mundos, que es el auténtico programa para mí, y por favor, intentar formarse. Es lo que yo he aprendido con el tiempo: formaros, aprender, y antes de afirmar que esto es un orbe, porque pasan 4 personas y pasa polvo en suspensión, informaros de lo que es un orbe, informaros un poquito de lo que es una parapsicología, la parapsicología, una parafonía. Y no soy nadie para dar este consejo, pero me sale del alma y lo cuento.
Así que mil gracias a los que quieran escuchar esto, y te estaré agradecido eternamente, Javier, porque no me lo esperaba que en menos de 24 horas viva lo que estoy viviendo. Muchísimas gracias, de verdad. Un abrazo, yo muy alegre por verte alegre a ti, ¿eh? Total, te lo garantizo. Buenas noches, un fuerte abrazo. Un abrazo María, y un abrazo Javier. Un abrazo, Hasta Daniel, luego. muchos éxitos. Hasta luego a todo el equipo. Hasta luego. Saludos. Pues dejamos este mundo del más allá con este trabajo, Respuestas del Más Allá, de Daniel Barrios, y por supuesto hemos tenido también como parte de esta sección a Santiago Vázquez y Pedro Amorós, estos dos grandes amigos, tripulantes y por supuesto grandes del misterio.